Bueno, nos encontramos en el último encuentro del año, cerrando la segunda intempestiva, eh, y espero que podamos seguir el año que viene con las dos que faltan e ir avanzando con la obra nietzscheana. Habíamos quedado en... En el 6 habíamos leído el 6 si mal no Sí, recuerdo, ¿no? correcto. Que hablaba sobre la objetividad y yo destaqué y expliqué un poco sobre lo que era la objetividad en el arte, un tema que trata Nietzsche en El nacimiento de la tragedia y la crítica que hace en esta intempestiva, eh, al, al ver que lo que los historiadores llaman objetivo, eh, en esa idea de estar despojado del sujeto, eh, es una confusión con lo que sería la objetividad dentro del arte, que es la capacidad del artista de perder su propia subjetividad y de estar en contacto con el nómeno. Eran las figuras de Dioniso, que se podía poner en contacto con eh, aquel en sí, o el aspecto apolíneo que podía también matizar en la obra ese horror que era la verdad en sí misma. Hago esta aclaración porque, y quiero entrar desde este lado, porque no se dijo todavía en esta obra, ni en la anterior, con demasiada vehemencia, lo que se dijo en la perdón, en el nacimiento de la tragedia y lo que después se va a pedir para la tercera intempestiva, que es la figura de el genio, del ser genial, ¿no? De este que tiene la capacidad de tener, de saber, de este saber instintivo, lo que la naturaleza necesita. Y estamos hablando, como habíamos hablado, no habíamos hablado, me retracto. Les voy a comentar ahora, por ahí lo he mencionado en alguna clase, de una idea de una naturaleza que no está acabada y que tiene que perfeccionarse. Perfeccionarse como con la aparición de estos sujetos geniales. Este va a ser el corazón de lo que va a ser la intempestiva siguiente, que es Schopenhauer como educador. Entonces acá cuando él habla de objetividad, lo que está diciendo es que los científicos, los historiadores, ¿no? Lo que hacen es confundir esa objetividad del artista, que es la objetividad real, con esta pseudo objetividad, por llamarlo de una manera, en el cual lo que buscan es no hacer demasiado, digamos. O sea, y acá hay una crítica a la comodidad, al no crear, ¿no? Al no hacer. Em, Acá estaba el cierre del capítulo 6 que decía: no busquéis la apariencia de fuerza artística que realmente merece el nombre de objetividad, no busquéis la apariencia de justicia, ya que no estáis ungidos para la terrible tarea del justo. Para esta tarea solo están destinados los individuos más excepcionales,
que solo desde la fuerza suprema del presente están legitimados para interpretar lo pasado, los que tienen las cualidades más nobles, que les permiten adivinar lo que hay de digno de saberse y preservarse y de grande en lo pasado. Lo igual se descubre por lo igual. Y acá es importante entender este concepto porque está siendo transversal a todas las obras que vimos y las que vamos a ver, y que después va a tener una forma más acabada en las obras del tercer periodo, las del periodo de madurez, donde aparece este arquetipo ultrahombre, hombre superior, o las distintas formas de llamarlo, ¿no? Que es el reclamo que se le hace a una cultura de estos seres excepcionales. Em, Leo el capítulo 7. Habíamos dicho la clase anterior que eran 5 tesis las que proponía Nietzsche, que ocupaban más o menos un capítulo cada una, hasta el capítulo 9 inclusive. Y en este capítulo 7 aborda su tercera tesis, que dice más o menos algo así como: el sentido histórico debilita el instinto creador y traba la maduración del individuo y del todo. Esto lo voy a leer un poco rápido porque no les destaqué acá algunos conceptos importantes. El sentido histórico sin freno desarraiga el futuro, destruye las ilusiones. Si detrás no obra un impulso constructivo, si no se destruye, despeja para que un futuro levante su casa, el instinto creador se debilita y se desanima. Falsedad, rudeza, inhumanidad, absurdo y violencia terminan por disipar el amor e ilusión de lo perfecto y justo, que es vital para cuanto quiera vivir y crear. Solo si la historia tolera ser transformada en obra de arte, podrá preservar los instintos e incluso despertarlos, porque todas las grandes cosas nunca se logran sin cierta ilusión. Todo ser humano, pueblo que aspire a la madurez necesita tal ilusión que la envuelva, tal nube protectora y encubridora, una vida dominada por instintos y poderosas imágenes ilusorias. Em, Esto retoma un poco lo que venía diciendo antes, retoma el nacimiento de la tragedia, y con respecto a lo que vimos la vez pasada, ¿no? La idea de una historia que tiene que ser hecha, o sea, en el sentido del historiador, eh, una interpretación que se juegue, ¿no? Una interpretación como las de Nietzsche, que hace del pasado algo que pueda servir al presente y al futuro. Y también la idea de los que hacen la historia, en el sentido de eh, quienes no solo la escriben como historiadores, sino que la hacen con hechos. Em, y este es el impulso constructivo, ¿no? La fuerza plástica en Nietzsche cobra distintas dimensiones. No es un acto meramente artístico, no es el que redacta la historia o el que investiga la historia, sino el que hace historia, por decirlo de alguna manera. Y ya lo vimos también en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Este proceso creador, como lo llamaba Fink, de las figuras de Apolo y Dioniso, o sea que entre ambos, ¿no? Son una fuerza artística creadora que en esa obra se manifestaba en una obra de arte que era la tragedia. En este caso es hacer historia, es una fuerza creadora que si bien se mantiene
dentro de lo discursivo como fuerza plástica, como fuerza artística, la trasciende. Y acá claramente la alusión a la obra de arte. Entendía también como, en el sentido más amplio, ¿no? de obra de arte, porque si no caemos en la falsificación de la historia, que no es algo deseado, sino en el hecho de la producción, de la figura también, como vamos a ver en algún momento, sobre la gestación, ¿no? La obra como gestación. Me parece que es una metáfora importante. Y acá vuelve el tema de la ilusión, que esto era propio del nacimiento de la tragedia, ¿no? Necesitamos ese velo, ¿no? Esa ilusión, estamos en la etapa schopenhaueriana, ¿no? O sea, algo que lo recubra. Era la fase apolínea, digamos, que nos permite disfrutar bellamente de la verdad, sin que esa verdad nos destroce. Y esta ilusión tiene que ver con el poder artístico, el poder creativo, ¿no? Este encubrimiento que de alguna manera nos hace, me voy para el lado del nacimiento de la tragedia, pero nos hace más tolerable la existencia. Y como contrapartida a estas figuras creadoras, están los cultifisteos de David Strauss, o, o los doctos o jornaleros, como los va a llamar, que son los que siguen en línea, sobre todo, los ideales hegelianos de lo que significa la historia en este momento. Leo, pero la historia analítica y no artística solo destruye sin que la guíe un íntimo impulso constructivo. Hoy se antepone la historia a la vida y la ciencia empieza a dominar la vida. Es una época de trabajo en común y lo más útil posible. No se buscan personalidades acabadas, maduras y armónicas. Se busca al trabajador joven para instruirlo con tal exceso de conocimiento que lo hace perder el sentimiento de extrañeza y no sorprenderse por nada. Todo le resbala y termina refugiándose en un deliberado embotamiento con sensación de asco o náusea. Siendo joven, ya ha producido, ya ha servido, ya ha sido servidor de la verdad, pero es sabiduría enmohecida. Si los seres humanos han de trabajar en la fábrica científica y rendir antes de estar maduros, al poco tiempo la ciencia quedará arruinada. Afloran las palabras fábrica, mercado de trabajo, oferta, rendimiento, para describir a la más reciente generación de eruditos, los que pertenecen a una ciencia que en sentido económico rinde cada vez más. Se han vuelto jornaleros que responden al moderno grito de división del trabajo, coordinación, y cuyo fin es promover la ciencia lo más rápido posible. La popularización, amén de feminización e infantilización de la ciencia, adaptar la ciencia al cuerpo del público heterogéneo, ávido de novedades. Hay un ambiente de época netamente liberal, por lo menos dentro de la burguesía, en la cual la
cualquier tipo de ciencia, de estudios, de formación, pareciera tener toda la misma estructura, ¿no? De división del trabajo, de especialización en las ciencias. Pocos años después entrará el Fordismo. 10 años más tarde que esto, más o menos, es decir, ya era una idea de producción en serie que ha traído la revolución, por lo menos unas pre-ideas de producción en serie que vino para quedarse. De esto contra esto está discutiendo también Nietzsche. Em, Esta idea de que las mentes jóvenes son las más valiosas en el sentido que pueden ser llenadas rápidamente. Y después vamos a ver otra concepción de la juventud también muy interesante. Y la idea de rendimiento, especialización, rendimiento, bueno, cosas que ahora nos parecen como muy normales. Pero también es la época, es la segunda mitad del siglo. Me interrumpen, si quieren No, muy, decir algo, muy, ¿no? muy profético Hola, lo que dice, Horacio. ¿no? Perdón que no saludé antes, pero me llamaron, tuve un problema de llamados. Ah, No, te quería decir que él se adelanta completamente a su tiempo, ¿no? En esto, porque, Sí, la vio venir realmente. claro, realmente es increíble. sí, sí, sí. Ahora que estás, Horacio, después te haceme acordar que te lea algo que encontré sobre la ciencia. Ah, bueno. No te había visto porque me tapaba, toda la pantalla me los tapaba a ustedes. Em, Sí, por eso si bien no aporta muchísimo justo este capítulo, me pareció como muy interesante por la terminología, ¿no? que está usando, porque, eh, claro, es donde aparece todo esto, o sea, revolución industrial, mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, segunda mitad del siglo, las ciencias a tope. Y bueno, hay que ser cada vez más, rendir cada vez más. Em, Tesis número 4. ¿Querés Esto que lea lo... yo, Moni? No, no leo, porque abajo está un textito que saqué de Maresca. Em, Esta idea dice, le traigo la tesis, creencia de que la humanidad cuenta ya con un larguísimo pasado que se es descendiente tardío epígono. Esto lo viene trabajando desde el inicio, o sea, ya en el prólogo decía esto, es una de las tesis más fuertes de todo el libro, de creer que en toda esta idea de evolución de la historia, ¿no? Hemos llegado a un punto final. Entonces, en esta trayectoria, este recorrido, nosotros estaríamos en un lugar no solo de madurez, sino de vejez. Después les voy a traer una cita de Hartmann, por lo menos de que hace Nietzsche. Entonces, en este estado de maduración o vejez de la humanidad, le corresponde una copación senil. Mirar hacia atrás, hacer las sumas, cerrar la cuenta, buscar consuelo en lo pasado por medio de los recuerdos.
una creencia paralizadora basada en una representación cristiano-teológica legada por la Edad Media. La idea de que se acerca al fin del mundo y el juicio final, y que en nuestra época, la última de las posibles, está autorizada para erigirse en juez del pasado. Como el futuro ya no importa, el cristianismo rechaza toda cultura que incite a seguir teniendo aspiraciones. Es hostil a toda innovación, a toda tentativa audaz, a todo anhelo. Se opone a todo lo desconocido. Cuando no puede imponerse por sí mismo, logra su objetivo aliándose con la formación histórica, repudiando a través de ella todo lo que deviene y extendiendo el sentimiento de lo excesivamente tardío y epigónico. Un sentimiento de profundo desaliento, de ausencia de esperanzas. Así, ante la proximidad del juicio final, conviene conocer todo lo que pasa porque es demasiado tarde para hacer nada mejor. De esta forma, sus adeptos se vuelven pasivos y retrospectivos. Vivimos todavía en la Edad Media y la historia es todavía teología encubierta. Y yo les traje abajo lo que comentaba antes Horacio, que estuve releyendo este libro que es de Silvio Maresca, que es un filósofo argentino, que fue profesor nuestro y que queremos mucho. Uy, se cayó algo. Y que eso, en este libro, de los varios que tiene, aborda sobre las intempestivas, es compilador. Y le traje algo porque me pareció como que dice, explica más sobre este tema. Dice Maresca en Verdad y Cultura, la moderna filosofía de la historia, variante de un cristianismo secularizado, nos ha acostumbrado a pensar el devenir histórico como forma de realización del fin, telos, la progresiva realización de una plenitud. El iluminismo, con su corolario, la Revolución Francesa, provienen de este formidable equívoco. También tardíamente la Revolución Rusa. Todas las ideas de progreso, evolución históricos, determinismo históricos, con su secuela de certezas dogmáticas, temores y esperanzas, reconocen como fuente la misma confusión. Las grandes ideologías políticas que atraviesan el siglo XIX y aún buena parte del XX son la expresión más evidente de la sutura del cristianismo. El esquema en el fondo es simple y a la medida de la masa, histórica por naturaleza. Luego de un primer momento de plenitud, perdido no importa cómo, la humanidad emprenderá un lento trabajo histórico en pos de la recuperación de la plenitud perdida, que finalmente le será devuelta enriquecida por el desarrollo temporal. Mayor felicidad para el mayor número, paz perpetua, reconciliación universal, sociedad sin clases, son algunas de las imágenes más popularizadas del paraíso restaurado, porque nadie escapará a la raíz judeocristiana de este pensamiento. Me pareció como que Redondo. Sí, ampliaba sí, Sí. sí, sí. y cerraba perfectamente esto, porque la verdad, si nos ponemos a pensar o sea, cualquier dogma político, religioso, sigue más o menos el mismo criterio, ¿no? O sea, vamos Exacto. a un telos, a un objetivo, siempre para mejor, obviamente. Hay un paraíso perdido. Entonces, cuando acá termina, o sea, para mí redondear esto, ¿no? Vivimos en la Edad Media y la historia es todavía una teología encubierta. Eh, los escucho a ustedes si quiero, pues para mí esto quedó clarísimo, no sé si les genera alguna duda. Mm. Bueno, seguimos.
Esto lo acabo de cambiar recién y me quedó. Ahí. Y el capítulo 8 cierra. Somos anticuarios vástagos tardíos que proclamamos el linaje está en el cenit, pues solo ahora se sabe a sí mismo y se ha revelado a sí propio, como sostiene la filosofía hegeliana. Idea que nos paraliza e inhibe, pues ha llegado en una inversión audaz a exaltar a este vástago tardío como el verdadero sentido y fin de todo lo acontecido anteriormente, y que su miseria consciente se presente como culminación de la historia universal. Así, avalados por la historia, los alemanes justifican su propia época como el resultado necesario de un proceso universal. Esa admiración por el poder de la historia, inculcada por Hegel, se trueca en admiración descarada por el éxito y lleva al fetichismo del hecho consumado. Lo que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Todo lo racional es real, todo lo que existe, existe como reconocimiento de nuestro éxito, ¿no? Y tenía que suceder así. En la estructura, obviamente, de la filosofía de la historia de Hegel y de todos los que lo siguen. O sea, está parafraseado, pero esto lo dice literalmente, casi literalmente. O sea, Claro. Yo te pregunto porque no sé nada de Hegel, ¿no? Eh, Hegel, la propuesta que hace con respecto a la historia es que la historia se está moviendo en el mejor sentido posible hacia el mejor resultado posible. ¿Dice algo así? y que hay una justificación, o sea, es la obra fundamental de Nietzsche, pobre Nietzsche, de Hegel es la evolución de un espíritu que se va desarrollando a través de los tiempos en una suerte de sistema en el cual digamos, hay un hecho al cual se le contrapone otro, o sea, tesis, antítesis, digamos, de lo que surge un tercer elemento que va a volver a tener la misma estructura. Con lo cual, en esta idea de que hay algo que se da a lo cual se le contrapone otra cosa y se surge una tercera forma que es superior a las dos anteriores, este es el esquema, por eso el sistema hegeliano, este es el sistema en el cual se desarrolla el espíritu. Entonces, desembocaría en la idea de un espíritu absoluto, total, que se da justo en el momento histórico de Hegel, o sea, en la Alemania de esta época del siglo XIX. Entonces, esta idea, encima tripartita, o sea, siempre los tres escalones que vienen desde la antigüedad, resultarían ser, en muchos niveles, una justificación para avalar estadios de poder. Esto es lo que está discutiendo Nietzsche. Porque si digamos que alguien me plantea un sistema, un pensador que era muy grosso en la época, Nietzsche ni existía, o sea, a comparación de Hegel, ¿no? Es decir, era la ideología dominante y la crítica de Nietzsche es cómo estas ideologías dominantes de alguna manera juegan en pos de un estado político, de ideas políticas, y cómo todos los demás se van acomodando a esta estructura de pensamiento. Por eso habla antes, ¿no? Sobre el telos, o sea, sobre esta idea de cristianismo,
o estructura de pensamiento, ¿no? En el cual todo ocurrirá hacia una idea de prosperidad, que puede estar afuera o adentro, digamos, puede ser metafísica o inmanente, pero siempre tiene esa tendencia. Bueno. Entonces, o sea, cualquier hegeliano me estaría matando con lo que acabo de decir, ¿no? Pero Y bueno, por acá mínimamente, hablamos de Nietzsche, Moni. Así que, claro, y no soy sorry. hegeliana. Claro, Pero esta es la estructura, es muy interesante de leer Hegel, no es fácil, pero es muy interesante de leer, pero en su sistema, que le cabe tan bien a la época y a los poderes políticos, es contra lo que Nietzsche está, o sea, Nietzsche ya de por sí está discutiendo contra los sistemas en general. O claro. sea, le parecen como, esto es heredado de Schopenhauer, como una necesidad racional de forzar la vida y de forzar todo a que encuadre en un sistema. Pero más encima en un sistema en el cual deja muy bien acomodados a todos los contemporáneos de todas las disciplinas políticas. De hecho, Hegel después es retomado por la derecha y por la izquierda. Marx es un hegeliano de izquierda, digamos, entra de la izquierda, que también tienen este mismo pensamiento, ¿no? O sea, no importa quiénes pongamos en la cima, pero siempre va a haber algún momento en la historia en donde se va a recuperar ese paraíso perdido. Por eso puse la cita de Maresca con que no importa, o sea, la bandera política o qué es lo que estemos defendiendo particularmente. El esquema le cierra a todo el mundo, por eso Hegel después sirvió tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, lo que Nietzsche está diciendo muy escuetamente es que es totalmente antinatural, que todo tenga que tender hacia a esa evolución. Sobre todo cuando la escriben los que ganaron la guerra, eh, y que en definitiva miran para atrás para decir, vieron, yo les dije, o sea, estamos bien, o sea, somos la nación que merece la admiración de este siglo porque la historia nos avala. A ver, hay otra cosa de base. El otro día revisando, leyendo historia también, que lo digo todas las veces, todos los encuentros. Una ciencia tiene que ser reconocida de acuerdo a la exactitud. Y cuanto más lógica le ponga, mejor. Entonces, ¿qué pasó? Con las ciencias que no son las llamadas ciencias exactas, las otras se vieron forzadas a responder a un patrón de racionalidad que a veces no lo tienen. Y la historia es una de ellas. Pero se ponen en juego, además, y esto es lo más interesante, porque no es solamente contra cualquier ciencia que se está metiendo Nietzsche, sino con una en particular que tiene que ver con una que es la formación histórica hegeliana, que es la que impera en las universidades también. Es el modelo en el cual se sustenta. Igualmente empieza ya a decaer, no todavía,
pero en breve ya va a empezar a decaer como única opción posible, pero sigue siendo claramente la dominante. Entonces, esta idea te ubica en un cenit, o sea, en una punta allá arriba, en donde todo lo demás se mira para abajo. Yo hablé también sobre el colonialismo en algunas de las clases, porque la realidad en Europa es que estaban de guerra en guerra. Entonces tienen que echar mano a las colonias para recaudar plata. Colonias que encima justo es la época de las independencias, siglo XIX, de la independencia de un montón de países. Así que bueno, épocas convulsionadas. Y esta idea que también se queda por debajo, que me parece interesante, no la aborda demasiado Nietzsche, pero es como una puerta que deja abierta. No, el tema del éxito. Lo nombra un par de veces, no, pero no lo profundiza, porque es el éxito de sentirse, ¿no?, en la cúspide. Si lo agarrásemos del lado schopenhaueriano, este éxito o esta satisfacción debería ir en busca después de otro éxito más, digamos. Acá Nietzsche lo que hace alusión con respecto a la insatisfacción schopenhaueriana es con respecto al deseo de novedad permanente propio de la época. Pero me parece que queda claro que se está instalando la sociedad de consumo y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que la época consume eh, y cada vez más. Quinta y última tesis. Nuestra época cae en la ironía y el cinismo sobre sí misma, evolucionando hacia una praxis calculadora y egoísta que paraliza y finalmente destruye las fuerzas vitales. Esta época dice, cree que todo tuvo que ocurrir tal y como ahora suceden las cosas. El ser humano tuvo que llegar a ser tal como ahora son los humanos. Nadie debe sublevarse contra esta marcha inexorable de la entrega total de la personalidad al proceso del universo. Hemos llegado a la meta. Nosotros somos la meta, somos la culminación de la naturaleza. Estás trastornado, soberbio europeo del siglo XIX. Tu saber, lejos de consumar la naturaleza, mata la tuya propia. Pero el mundo tiene que progresar. En este mundo futuro, los humanos considerarán no ya las masas, sino de nuevo a los individuos que forman una especie de puente sobre el devenir. Estos individuos, lejos de continuar un proceso, se desenvuelven en un plano de simultaneidad intemporal y viven como la república de los seres humanos geniales de la que habla Schopenhauer. Un gigante llama a otro a través de los desoladores intervalos de los tiempos. Sigo y volvemos. La tarea de la historia consiste en mediar entre ellos y así dar y prestar motivos y fuerzas para la producción de la grandeza. No la meta de la humanidad, no, la meta de la humanidad no puede estar en el final, sino únicamente en sus ejemplares supremos. Para que para que existen el universo y la humanidad es algo que por lo pronto no nos ha de importar. Pero pregúntate, ¿para qué existes tú, el individuo? Y trata de justificar el sentido de tu existencia a posteriori, fijándote a ti mismo una finalidad, una meta, un para esto elevado y noble. Sucumbe realizándolo. Yo no sé que exista mejor finalidad de la vida que sucumbir a lo grande e imposible. Vuelvo. Bueno, la idea
que venimos trabajando siempre, o sea, si todo ocurre como tiene que ocurrir, entonces no hace falta hacer ningún cambio. Hay una otra idea en el medio, que esto fue con lo que abrí hoy cuando hablaba sobre la figura del genio, que es la consumación de la naturaleza, la culminación de la naturaleza. Es decir, el planteo que hace Nietzsche, que va a quedar más claro en Schopenhauer como educador, es que el fin de la naturaleza es justamente el fin, el objetivo, ¿no? La meta de la naturaleza es justamente que surjan estos seres singulares, ¿no? Especiales. El genio, ¿no? Estamos hablando de este periodo todavía bastante romántico de Nietzsche, metafísico también, donde todavía está la figura, dando vueltas la figura del héroe, del genio. Entonces, a ver, cómo se marcaría la historia, el proceso, o sea, el tiempo? El tiempo sería, vamos a hacer la línea que es más fácil, ¿no? En una línea del tiempo donde de vez en cuando, cada periodo de tiempo, surgen seres excepcionales, figuras excepcionales que marcan la historia. Entonces, a eso es a donde tiene que tender una cultura. Literalmente, él dice es la necesidad de la naturaleza. Eso sería consumar la naturaleza. Ahora, eso sería dar respuesta al pedido de la naturaleza. Y acá una, un doble juego, ¿no? O sea, un ser excepcional no es la masa. Son las antípodas, ¿no? O sea, la historia está hecha para las masas. Y en una aclaración, que esto también lo leí en Verdad y Cultura, que es si fuimos atentos a lo que veníamos leyendo, hablaba siempre de un individuo, un pueblo, una cultura. Siempre trabajaba con esas tres instancias. Masa y pueblo no son lo mismo. Es decir, masa es el grupo de gente, el rebaño del Zaratustra, ¿no? Los que sigan las líneas de pensamiento, ¿no? La masa es el que no piensa por sí mismo. Muy Sí, me difícil. parece, Moni, perdón, que Dale. justamente a lo que él apunta es con la historia, cuando vimos la historia anticuaria, él respeta y reconoce al pueblo, al volks, ¿sí? Lo que él está viendo, y acá es donde Horacio bien señalaba que fue profético prácticamente, era esta especie de fabricación y maquinización del ser humano en función de las necesidades económicas, ¿sí? De las necesidades de renta, de maximización de todo, y que la ciencia se acopla alegremente también a eso, a ese proceso. O sea, y precisamente la figura del genio es todo lo contrario del proceso de masificación. Del pueblo puede surgir el genio, del volks, porque está más cerca de lo natural, pero de la masa no va a surgir nunca nada bueno. ¿Por qué ¿No? no? O te lo respondo ahora. Dame 2 segundos Dale. y lo leemos. Eh, Quería hacer este hincapié porque el pueblo es lo que
el pueblo es la razón de ser, o sea, lo que está Igual. buscando Nietzsche es a estos representantes del pueblo. O sea, entonces por eso la distinción entre pueblo y masa, ¿no? Masa es la masificación, lo que no tiene diferencia. Es Eh, humanidad procesada, Sí, que piensa igual, que hace todo claro, igual, que no cambia, que quiere, es el cristianismo, o sea, todo lo que manipulada, venimos son los doctos que no proponen exacto. nada nuevo o que si hacen algo nuevo se lo fagocitan tanto que lo siguen repitiendo, rumiando para el resto. Mm, y es interesante acá, bastante metafórico, ¿no? Trae la idea de una cita de Schopenhauer, donde los gigantes llaman a los gigantes, dejando eh, a los enanos por debajo, ¿no? Y se hablan entre pares, de épocas a épocas. Y hay una insinuación también en uno de los pasajes aunque todavía no está dicho ni de casualidad así, eh, al eterno retorno. Parecería ser que, digamos, si hubo épocas pasadas donde lo grande surgió, existirían épocas posteriores donde lo grande volvería a surgir. Y si no tenemos alguna idea de que lo grande de ahora es mejor que lo grande de antes, entonces tendríamos que decir, medio complicadito, pero que bueno, entonces son apariciones de lo mismo, ¿no? Eh, Porque si no tendríamos que validar esta idea de una idea de progreso en donde hay una superación, ¿no? Donde un Nietzsche es mejor que un Aristóteles, un Picasso mejor que Rafael. Entonces, bueno, hay periodos de la historia donde pareciera ser que hubiese un fin en sí mismo, donde se llega a su propia meta y volviese a empezar. Esto lo dejo así, es esbozado nada más. Em, pero sí es claro, más allá que pensemos en eterno retorno, no pensemos de que repita, pero es cierto, o sea, a lo largo del tiempo vemos que hay Sí, seres. ciclos de florecimiento y decadencia, ciclos. Claro, bueno, o sea, y obviamente es la misma punta, o sea, en la medida en que llegás al máximo exponente, se empieza a bajar y vuelve a, a surgir uno nuevo en algún momento. Lo que tendemos como pueblo es tender a que aparezcan estas ejemplaridades. Por eso Nietzsche se lo suele considerar un aristócrata, ¿no? Porque él busca esta excepción, o sea, él promueve lo distinto, necesita que se creen nuevos paradigmas. Em, bueno, sigo leyendo. En cambio, si las doctrinas del devenir se siguen difundiendo entre el pueblo para aleccionarlo, éste terminará por sucumbir a la estrechez y mezquindad egoísta, a la petrificación. Se desintegrará y dejará de ser pueblo. Para preparar el terreno se continuará escribiendo la historia desde el punto de vista de las masas y buscando en ella las leyes que han de derivarse de las necesidades de las masas. Como que hay una lógica de las masas, una estadística, y bueno, y trabajamos en base a eh, lo que la masa necesita. Yo que vengo del palo de publicidad, sabemos bastante de esto. Sí. Em,
Todo el mundo aprecia esta historia que toma los grandes impulsos de las masas como lo importante y principal de la historia y espera que la masa deba engendrar de sí misma lo grande. Y acá te respondo, Pablo, pero esto equivale a que el caos engendre de sí el orden. Claro. Entonces, imposible que desde el caos se genere algún tipo de orden, por lo menos requerido para liderar, para producir estos cambios de los que habla Nietzsche. ¿Cuál es el mayor peligro de esta historia? En todos los tiempos, el egoísmo de los individuos, de los grupos o de las masas ha sido el motor de los movimientos históricos. Ellos se proponen fundar la historia venidera sobre el egoísmo, un egoísmo inteligente que se impone a sí mismo algunas limitaciones para establecerse sobre una base duradera y estudia la historia precisamente para conocer el egoísmo no inteligente. Así se aprende que el Estado debe ser el patrono de todos los egoísmos inteligentes para protegerlos con su poder militar y policial contra las terribles explosiones del egoísmo no inteligente. Una aclaración importante. Hay una que lo hereda el que imagino yo, el gusto por Hobbes, lo hereda de Schopenhauer también, donde destaca como un valor negativo la idea del egoísmo. Pero acá es bastante sutil, después va a ser un cambio importante sobre el egoísmo, todavía no. Entonces, sería la guerra de todos contra todos de Hobbes, ¿no? Donde cada uno busca preservarse a sí mismo. Y acá habla de dos tipos de egoísmo, un egoísmo inteligente y un egoísmo no inteligente. El Estado es el que se encarga de preservar el egoísmo inteligente, digo yo, para que no nos matemos. Y acá vuelvo a hacer una aclaración. ¿Por qué acá nombra egoísmo inteligente y no inteligente? Porque Nietzsche está haciendo transvaloración, todavía no del todo, pero ya la va a hacer en breve sobre el egoísmo también. El egoísmo tomado de forma positiva, ¿no? El que es más, se relaciona más con un sí mismo, ¿no? Con un cuidado de sí, es visto positivamente. Ese sería un egoísmo inteligente. No lo explica acá, ¿eh? No lo explica en esta obra. Eh, un egoísmo no inteligente sería la del estado hobbesiano, en el que yo me procuro mi propio bienestar a expensas del otro, y entonces el Estado no tiene más que intervenir con el castigo. Hago esta aclaración porque después sobre el egoísmo va a hablar en varias obras. Las masas solo en tres aspectos me parecen dignas de atención. Primero, como copias borrosas de los grandes hombres. Segundo, como resistencia a los grandes. Y tercero, como instrumento de los grandes. Queda claro que no las quiere. Las leyes en la historia no valen nada, ni la historia tampoco. Lo más noble y elevado no obra sobre las masas en modo alguno. La grandeza no ha de depender del éxito. Y bueno, menos mal, porque si la grandeza dependía de éxito, sabemos que no tenía mucho éxito Nietzsche No, como pobre. filósofo, por lo Mm, menos en su su época. época. Y en definitiva, acá también nos está diciendo que, bueno, que la historia tampoco sirve para mucho. Eh,
que no hay leyes en la historia. Está diciendo justamente casi el núcleo de este asunto. O sea, leyes en sentido de ciencia decimonónica es delirante y propio de manipuladores buscar. Sí, pero acá dice, las leyes en la historia no valen nada, ni la historia tampoco. Está bien, ahí se calentó. Lo cité textualmente y lo leí acá con el grande, que también decía eso. Yo dije, ops. No es Eh, traducción. yo dije, bueno, ¿y por qué tanta hincapié? Bueno, y acá hace una alusión a Hartman, que la traje, la recopilé de dos partes porque estaba separada y la unifiqué. Un representante de este cinismo, von Hartmann, es un filósofo de la época, sostiene que de hecho lo criticaba bastante a Nietzsche, sostiene que nuestra época debe ser justamente tal y como es. Es la edad viril, una en la que el genio ya no es una necesidad, pues está en esa etapa de la evolución social en que todo trabajador, con una jornada de trabajo que le deja los ocios suficientes para su completa formación intelectual, lleva una existencia confortable. ¿Qué le queda por hacer al ser humano históricamente formado? No tienen más que seguir viviendo como hasta ahora, continuar amando lo que ha venido amando y odiando lo que ha venido odiando y leyendo los diarios que hasta ahora ha venido leyendo. Para él no hay nada más, no hay más que no, para él no hay más que un pecado vivir de otro modo que hasta ahora. Está raro escrito. Hartmann, después de la época viril, anuncia la ancianidad acomodada, ¿no? O sea, eh, nos quedamos con lo que tenemos y no hace falta hacer nada más. En cambio nosotros, y acá hace la gran defensa a la juventud, Nietzsche, en cambio nosotros nos aferraremos al derecho de nuestra juventud y no nos cansaremos de defender el futuro defendiendo nuestra juventud. Una juventud que deberá sortear los excesos de sentido histórico de su formación actual, que busca desarraigar los más poderosos instintos de la juventud, el ímpetu, la resistencia, el desprendimiento y el amor, enfriar el ardor de su sentimiento de la justicia, suprimir o reprimir el ansia de madurar con lentitud por el ansia opuesta de llegar prestamente a ser una persona preparada, útil y productiva, minar por la duda la sinceridad y la audacia de las sensaciones. Incluso es capaz de defraudar a la juventud en su más hermoso privilegio, su fuerza para plantar en sí con plenitud de fe una idea grande y hacerla brotar de sí aún más grande. Al modificar constantemente las perspectivas del horizonte y eliminar la atmósfera envolvente, ya no le permite al ser humano sentir y obrar ahistóricamente. El ser humano se retira entonces de la infinidad del horizonte, replegándose sobre sí mismo, y se encierra dentro del más reducido recinto egoísta, donde está condenado a secarse y atrofiarse. Allí es probable que llegue a ser inteligente, pero nunca sabio. Eh, Entre las metáforas, ¿no? Dijimos, bueno, si hemos evolucionado y estamos en el cenit, con Hartmann hemos llegado a la madurez, no hay que mirar hacia atrás. Entonces, cualquier juventud está en un grado de inmadurez, o sea, en esta idea de lo que deviene y ha llegado al fin de este devenir. En cambio, la juventud es como la piedra en el zapato, es la que molesta, la que pregunta, la que tiene
todavía los instintos, ¿no? La que todavía no está agotada de pensamientos externos. Es la gran apuesta. Hemos leído también al principio el comentario sobre la figura del niño, otra figura que va a aparecer en el Zaratustra, es decir, cuanto más joven mejor, porque menos camino recorrido se tiene, ¿no? Menos lavado de cabeza se tiene, y son los que realmente pueden instaurar una idea grande, pueden sentir y obrar ahistóricamente. Es decir, esta idea de recuperar el olvido, ¿no? De poder crear algo distinto. El olvido, recuerdo, ¿no? Es esta fuerza plástica que permite como cortar en algún momento el hilo de la historia y generar un punto de cero. Es muy linda la referencia hacia la juventud. Y después llegamos al capítulo final, sí, donde hace una especie de cierre. Hasta ahora, hasta el capítulo 4 inclusive, hizo el planteo de la historia, de lo que era la formación histórica, de la manera de los tres tipos de historia: la monumental, la anticuaria y la crítica. Desarrolló 5 tesis, la más importante de todas, por lo menos a la que va a tener más referencias en otras obras también, es la de creerse en el cenit, en la cúspide, porque básicamente eso paraliza. O sea, si uno cree haber llegado, ya no tiene más que hacer. Y en el 10 hace una especie de cierre. La formación histórica alemana nos aporta la contraposición de vida y saber, porque no percibe lo característico de la formación de los pueblos de verdadera cultura. Esto es, que solo de la vida puede brotar y desarrollarse la cultura y llegar a florecer. Esto lo siente el ser humano, que no ha sido modelado aún del todo por ella, el instinto de la juventud, que aún preserva el instinto de la naturaleza, actitud consciente y categórica que destruya la superstición, la creencia en la necesidad de un procedimiento educativo cuyo fin es la uniformidad de criterio. O sea, en La contra. masificación. Claro, en contra de esto. Y también lo que hablábamos sobre la homogeneización, ¿no? O sea, confundir unidad con homogeneidad, ¿no? Para ello, la persona joven ha de empezar por un saber histórico, no por un saber basado en la vida, ¿no? Para los de la formación histórica, ¿no? Y la vivencia misma. O sea, él busca todo lo contrario. Conceptos derivados del conocimiento mediato de tiempos y pueblos pasados, no de la consideración inmediata de la vida. Su deseo de experimentar algo por sí mismo, de sentir experiencias propias, es aturdido, es intoxicado por la ilusión de compendiar en sí en pocos años las más elevadas y singulares experiencias de tiempos pasados y justamente de los tiempos más grandes. Recordemos la historia monumental, ¿no? Claro. Como si la vida misma no fuese un oficio que hay que aprender a fondo y en forma sostenida y ejercer sin escatimar esfuerzos. Nuestra primera generación tiene que educarse a sí misma, o sea, la que se espera, ¿no? Que surja. Nuestra primera generación tiene que educarse a sí misma y a sí misma contra sí misma, para un hábito nuevo y una naturaleza nueva.
Dadme vida y os daré de ella una cultura. Así exclama cada individuo de esta primera generación. ¿Quién les dará esta vida? Únicamente su propia juventud. Pero el exceso de historia ha debilitado la fuerza plástica de la vida. Esta ya no sabe servirse del pasado como de un alimento vigorizante. Contra la enfermedad de la historia, contra el exceso de lo histórico, los antídotos son lo histórico y lo suprahistórico. Sobre esto, así inicia, ¿no? En el primer capítulo habla de estos dos caminos, ¿no? Contra el exceso de historia, los antídotos son lo ahistórico y lo suprahistórico. Y vuelve a definirlos. Con lo ahistórico designo el arte y la fuerza de poder olvidar y encerrarse dentro de un horizonte limitado. Llamo suprahistóricas a las potencias que desvían la mirada del devenir y la dirigen hacia aquello que confiere a la existencia el carácter de lo eterno e inalterable, hacia el arte y la religión, es decir, el genio. Es importante esto más allá de la terminología, porque nosotros somos seres históricos. Hay dos caminos deseables. Uno, volver a lo histórico, donde no había una historia, o sea, estar exento de cualquier tipo de contaminación. ¿Se recuerdan que empezaba esto, que el hombre envidia al animal, que Claro, el pasta, animal es porque no tiene ahistórico. historia? Y la idea de lo suprahistórico, que era la concepción total de la historia, el poder captar con la mirada, y con la mirada, y lo digo casi con el instinto, eh, la esencia de todo acontecer. Y por eso les puse ahí entre corchetes el genio. Es esta particular mirada, ¿no? O sea, poder tener esto, como hablábamos antes, de la similitud con el artista, ¿no? Que puede comprender el sentido de una época, la misión de una época, o sea, cuál es el camino que debería seguir una época, un pueblo. Lo puede comprender, lo puede abarcar todo. Habíamos dicho también que era lo suprahistórico, así inicia, ¿no? Es de alguna manera, al captar el todo es paralizante, porque uno capta el todo, pero tiene que ver con esta contemplación artística. O sea, es posible crear a partir de esta contemplación, no para todos, sino para aquellos seres particulares. Y acá habla con respecto a la ciencia. La ciencia ve en esa fuerza y esas potencias, fuerzas y potencias enemigas, pues solo reputa verdadera y justa, es decir, científica, la consideración de algo devenido, algo histórico, y en parte alguna un ente, un algo eterno. Vive en íntima contradicción con las potencias eternizantes del arte y de la religión, del mismo modo que odia el olvido, la muerte del saber. Repito, estamos en un periodo metafísico, donde hay una valoración de lo eterno, de lo que no cambia, digamos, lo que permanece, ¿no? O sea, esa verdad que es metafísica. Lo comento particularmente porque en breve va a decir totalmente lo contrario. Eh, entonces, por eso la historia monumental, ¿no? Que conservaba aquello que se mantiene, que se conserva en el tiempo. Hay un rechazo ante lo que cambia, las modas, ¿no? Lo que es nuevo y meramente por novedad en sí misma. Entonces, ahora hay una valoración de lo eterno. Y las dos, digamos,
disciplinas, faltaría nombrar a la filosofía acá, que pueden rescatar lo eternizante, lo que no cambia es el arte, al modelo platónico, schopenhaueriano, platónico, ¿no? La captación de la idea y la idea de la religión en cuanto a eternidad, no religión en cuanto a cristianismo ni a divinización del éxito, ¿no? Em, ah, Bueno, acá hay una analogía entre ciencia en general y ciencia histórica, para lo cual la esencia es el devenir constante. Em, Sigo. Como la ciencia despoja al ser humano del fundamento de toda su seguridad y tranquilidad, a saber, de la creencia en lo inmutable y eterno, requiere una superior dirección y vigilancia, lo histórico y lo suprahistórico. Su misión es minar los conceptos de salud, formación y cualquier otro concepto, consigna partidaria que impida a esa juventud definir su propia esencia. ¿Y cómo podremos alcanzar esta meta? El dios délfico os exhorta: conócete a ti mismo. En la actualidad, la religión y la formación alemana son un caos de todo lo extranjero y de todo lo anterior. Sin embargo, cada cual ha de organizar el caos que lleva en sí, recapacitando sobre sus auténticas necesidades. Su honestidad, su carácter competente y veraz, tiene que rebelarse contra el limitar y el copiar y el reproducir. Llegará entonces a comprender que la cultura puede ser otra cosa que una decoración de la vida, mero fingimiento e hipocresía, pues todo adorno oculta lo adornado. De este modo se le desvelará que la cultura es una fisis nueva y perfeccionada, sin interior ni exterior, sin fingimiento ni convencionalismo. La cultura como una luminosa armonía entre vivir, el pensar, el aparentar y el querer. Y ahí más o menos termina. Con respecto a la ciencia, algo que estuve leyendo, Horacio, A eh, ver, como te decía, sí, en este libro la ciencia a la que hace referencia es la ciencia histórica, eh, pero, em, pero de alguna manera, como la ciencia sigue el modelo de la ciencia histórica, es decir, esta idea de telos, o sea, esta idea de un objetivo, o sea, esta estructura que habíamos dicho antes, que era un legado judeocristiano, eh, si bien podría estar exenta, porque tiene y debería estar exenta de todo esto, digamos que le sigue la corriente a estas ideas que son predominantes. Igual la relación de Nietzsche con la ciencia es bastante fluctuante y depende qué le llama ciencia en qué momento, ¿no? Es un tema como bastante ambiguo en Nietzsche. De hecho, todo el periodo que se llama, uno le llama positivista, ilustrado, como lo quiera llamar, hay un predominio de la metodología científica. Así que siempre que veas la palabra ciencia, pregunta porque claro, puede estar refiriéndose a cosas distintas. Ya vimos en el nacimiento de la tragedia, el hombre de ciencia era el teórico, ¿no? Era el racional, el que venía de la mano de Sócrates. eso, claro. Em, A mí hay una cosa que me llamó la atención, perdóname, a lo mejor te sí, sí, interrumpí, que querías acá terminar. abrimos a preguntas y charlas. No, que en la diapositiva 9 él usa dos palabras, ¿no?
que una es inteligencia, el ser inteligente, y la otra es el ser sabio. Y a mí me parece que yo hablo sin haber leído las obras, lo cual no tomen en cuenta lo que digo, digamos, ¿no? No, al Pero Es revés. probable que Exactamente habría al sea que ser revés, Horacio. inteligente, pero nunca sabio. A claro. ver, ¿y qué entenderíamos Justamente. por eso? Entonces, yo siento que Nietzsche quiere que el hombre sea sabio, ¿no? Que sea, porque Sí, la tal cual. inteligencia es un don que alguno la recibe y otro no. Es decir, hoy la psicología podrá hacer hasta medidas de ese tipo de cosas, pero el Preguntale acá a concepto, el, a A la Virginia. psicóloga. claro, el concepto, digamos, de ser sabio es una cosa mucho más profunda. Y me parece que Está él asociada con el genio. lo que él rescata es eso, lo que él dice. A mí me da la sensación de estas obras sobre las que estamos hablando en este taller, como que son ideas incipientes en él muy fuertes, que él las expone y explota y cuenta y dice todo eso. A mí me cuesta mucho el que no tenga yo, porque soy estructurado, no tengo una metodología, digamos, rígida. Justamente como que está todo el tiempo saltando de una cosa a otra, pero por su mismo entusiasmo de querer resaltar. Cuando él habla, por ejemplo, de las mentes, yo pienso, por ejemplo, para dar un ejemplo, un Dostoyevsky, ¿no? Que escribió, si han leído los hermanos Karamazov, hay un quinto capítulo famoso que es El Inquisidor, que es muy interesante. Dostoyevsky viene de una mentalidad totalmente cristiana y escribe todo eso que escribe siempre en defensa del cristianismo, no en contra, ¿no? Pero lo hace con una claridad y hace una crítica profundísima a todo lo que no es cristianismo, digamos, ¿no? Y justamente lo del poder, todas esas cosas. Voy a esto, ¿no? Que yo todavía no capto bien eh, a quién llama Nietzsche el hombre, digamos, el Superman, ¿no? Del que él está hablando, de alguna Todavía no manera. está anunciado. Claro, No, no me adelanto, pero digo, esa es la sensación que me da. Pero por otro lado, yo siento como que él le pone toda la fuerza para, por ejemplo, todo lo que habla de la juventud y la vida, ¿no? Relacionarlo con la vida. Es decir, yo ya me olvidé que el filósofo busca la esencia y la verdad. Acá es como que el filósofo busca la vida, ¿no? Este, Exacto. de que es Sí. digamos, más o menos la forma en que él lo dice, o por lo menos de los párrafos que yo estoy leyendo, ¿no es cierto? ¿qué le Eh, contestas, Nico? Te la dejó Que picando. sí, que, que es así, por eso me atrapó tanto desde el primer momento. Me rompió ese afán de saber por saber que tenía. Yo en un momento me dio vuelta. Justamente por esto que decís. claro, claro. Vos sabés que en los manuales viejos, pero te hablo de algunos de los años 30 o 40 de filosofía, a Nietzsche lo ponían bajo una corriente que la denominaban vitalismo. Nietzsche, el vitalismo, literalmente. Sí. Sí. Literalmente. No me acuerdo ahora de qué autor, en algún lado debo tener uno de esos manuales viejos, viste, de filosofía que llegaban a los años 30 del siglo XX y Nietzsche era el vitalismo, Federico Nietzsche y quizá algún otro, pero es exactamente así. Claro. Sí, desde la primera, esto es, a ver, ¿qué es lo que persigue el siglo? Ser inteligentes. Persigue seres racionales donde prime la inteligencia. Hegel, cuando hablamos del racionalismo máximo, en esta época es Hegel. Las ovejas negras en este siglo son las figuras como nosotros vemos en la Facu de Schopenhauer, que es un antecedente de Nietzsche,
y después Nietzsche. Schopenhauer, totalmente contemporáneo de Hegel, es totalmente anti-hegeliano. No tanto, o sea, lo odia Hegel en muchos aspectos. El tema de la historia también, pero en definitiva, sobre todo por el aspecto racional de su filosofía. Hegel propone un sistema, la vieja usanza, o sea, donde las cosas vos leías y hasta ahora venías leyendo filosofía y era casi como que leyeras ciencia dura, o sea, las cosas tenían que explicarse racionalmente, justificarse racionalmente, eh, y de repente lo hace Schopenhauer y lo hace sobre todo Nietzsche con la forma también en que escribe, donde rompe totalmente ese esquema. O sea, donde no argumenta, o sea, no argumenta más de lo que opina. Lo que pasa es que, bueno, tiene opiniones que son muy interesantes para la época, en definitiva, pero que no son vistas en la época. O sea, les está diciendo a todos las filosofías que son fuertes en el momento, que son unos bárbaros. O sea, es muy fuerte la crítica que está haciendo, o sea, porque él no es alguien relevante dentro de todo ese mundo de la filosofía. Pero el planteo está en que uno no debe hacer filosofía para apelar a la inteligencia, sino a la sabiduría. Y la sabiduría, como bien decís, es un saber más importante que lo intelectual y racional, y por eso hace tanta hincapié con respecto a la vida. Ya lo venía haciendo Schopenhauer también, o sea, hay una parte donde lo racional se queda corto. Es decir, no se puede explicar todo racionalmente. Sirve la razón, o sea, no son irracionalistas, o sea, de alguna manera, ya lo venía diciendo Kant, o sea, no es algo nuevo, pero es decir, ellos lo ponen todavía eh, eh, más en evidencia porque este planteo lo hace Kant a fines del siglo XVIII y de repente vienen todos unos seguidores de Kant que en vez de quedarse parados y decir, bueno, ok, la razón tiene sus límites, que había sido como el gran hallazgo para la época, buscan explicarlo todo racionalmente o estéticamente, o buscarle una razón y una justificación a todo. Entonces, eso es lo que pasa en general con el pensamiento occidental. Entonces aparecen estas personas, que se aparece Nietzsche, que en esta forma denuncia. Es un filósofo con una producción literaria muy grande, con lo cual la realidad es que escupe los libros, escribe más o menos un libro por año, o sea, desde que empezó a publicar no paró, o sea, saca un libro por año. Y de hecho, el libro como más estructurado es el primero que vimos, que busca una justificación, o sea, sí, más o menos como la misma estructura narrativa de la época, ¿no? Tratar de justificar y todo. Después vienen estas intempestivas, que son así como gritos, y después viene una parte que todavía es más compleja, porque son aforismos. O sea, ni siquiera busca una estructura, o sea, lo único que más o menos tiene una estructura es un índice de cómo se organizaron esos aforismos, pero después son reflexiones. De hecho, Moni, Horacio, como siempre tenés una intuición muy clara, no te va a sorprender lo que sigue, pero bastante más adelante Nietzsche dice que él hace filosofía a martillazos, literalmente. O Sí. sea, yo hago filosofía a martillazos y aclara que no por un puro afán destructivo, que sus martillazos son como los del escultor. Es muy lindo, muy lindo.
O sea, siempre rescata la pata del arte, digamos, ¿no? O sea, yo martillo, arranca, y las intempestivas son particularmente fuertes los golpes de martillo acá. Sí. No, si yo para cerrar lo de la ciencia digo que hoy la ciencia se ve enfrentada a un problema que es el de la inteligencia artificial, que es un problema que ya toca lo filosófico, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuál es la postura del científico frente, no discutir en sí la inteligencia artificial, cómo funciona y qué hay que hacer, no estoy hablando de estar en contra de estudiarla, sino el llegar a un planteo de decir, bueno, esto le sirve a un grupo poderoso para que se apodere más del mundo todavía y para manejar el mundo, o realmente estamos en pos de una ciencia que busca la verdad y el conocer, ¿no? Bueno, eso que primero dijiste es nietzscheano al palo. Esto está en manos de un grupo que busca más poder, etcétera. Claro, Sobre la No, y ciencia, el tema de inclusive. la verdad también en la ciencia. Claro, claro. En realidad, más adelante, en sus obras más de madurez, sí se va a meter con la ciencia en el sentido de justamente el tema de la verdad. O sea, el tema de creerse portadores de verdad, el no tener, creer que está exenta de decisiones morales, eh, que creer eso, que hay una única perspectiva y una única verdad. Claro. o sea, eh, pero bueno, habla de la ciencia en general, ¿no? Como si todas las ciencias fueran la misma cosa, ¿no? Eh, pero sobre lo que estás diciendo es porque ponele inteligencia artificial en el libro de Silvio había una referencia, por ejemplo, a Internet, ¿no? No sé de qué año es el libro, eh, pero hace una referencia a Internet, ¿no? Sobre lo que 2001 por lo menos, sí, 2001. eh, Sobre lo que significaba esta idea de globalización. Y ahora, 25 años después, ya estamos hablando de otro tema. Ya Internet no nos preocupa como globalización. Nos preocuparon la Big Data, ahora la inteligencia artificial, o sea... Respecto de eh, la ciencia, Horacio, hay una obra de él que puntualmente, eso Moni le podemos spoilear, por lo menos el título. Él va a hablar de una Gaia ciencia, de un saber, explícaselo vos mejor, Moni, la Gaia ciencia el se gay llama. saber, el saber El alegre, gay está saber, traducido como la ciencia Claro. jovial. como Es, jovial, como alegre, va a hablar de una es ciencia para la Es vida, por así mi decirlo. libro favorito de Nietzsche. Sí, Hermoso. sí, porque bueno, justamente el planteo es eso, ¿no? O sea, una ciencia que no sea fría, una ciencia que tenga en consideración los aspectos humanos, o sea, eh, y no una negación de la ciencia también. O sea, ya está, es su último libro pegado el anterior al Zaratustra, en el cual ya saca lo mejor de ambos mundos, digamos, de lo romántico y del positivismo, del arte y de la ciencia. Y entonces le reclama a la ciencia ese Guy saber, o sea, esa alegría, ¿no? Esa Que alegría que le la falta, falta digamos. de Claro. seriedad, digamos, en el buen sentido. Sí, los Eh, científicos somos aburridos. No, 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 no los dice eso. filósofos también. Los filósofos ni te cuento, y sobre todo los No, sí, estas cosas de las que hablamos que no tienen sentido alguno, ni son nada productivas ni útiles, ¿no? No, hoy algo No, que dijiste me hizo olvídate. acordar un profesor mío que él decía, yo no, él era doctor en física, pero decía, yo soy un obrero de la física. Y me vino a la mente todo lo que hablamos hoy, que Claro. efectivamente es la postura mayoritaria, ¿no? De todos los que hacemos algo en física o en química o la ciencia que sea.
Y sí, matemática. eh, Pero hay muchos que se plantean cosas y hay otros que no, creen que eso es lo natural, digamos, entre comillas, y La adelante. masa. Claro, claro, La masa de los científicos lo toma, pensá que claro. pasaron 150 años, o sea, esto Sí, que sí, vos veías acertadamente que se venía, ya está instalado, ya todos somos laburantes, o sea, ya claro, está, claro. incluso viste que habla Hartman cuando lo cita Moni de el trabajador que tiene un rato de ocio y Sí, eso en el sí. siglo XIX era solo la burguesía, hoy ponele que todavía tenemos algunos trabajadores que tienen un rato de ocio y pueden instruirse. y Por ahí hacemos esto, hacemos un taller de hacemos estas filosofía. cosas. Los trabajadores que tenemos un rato de ocio Acá, queremos parecer acá hay inteligentes. algo que me parece interesante, porque para evitar siempre el Boca River en Nietzsche, en Ecce Homo es el último libro no el último, porque fue el último en ser publicado, pero no fue el último que escribe. El Eh, último fracaso. es como una autobiografía de Nietzsche y hace entre otras cosas, una recapitulación de sus obras. No leí acá lo de las intempestivas porque no aporta mucho, pero sí como cierre a todas las intempestivas, habla, cierra con esto que estaba diciendo vos acerca del obrero, porque él habla peyorativamente de los científicos y ahí mete a los filósofos también, ¿no? O sea, son Obvio. obreros, servidores de la verdad, o sea, de los que trabajan ¿no? Entonces, bueno, cierra en este capítulo de las intempestivas en Ecce Homo. Bueno, dice, si se tiene en cuenta que mi oficio era entonces el de docto, porque habla del de ser explosivo, el de romper con las cosas, y dice, él, Nietzsche, era un obrero, era un docto, ¿no? Docto es como lo despectivo, cada vez que aparece la palabra docto es ser este obrero de Peyorativa. la ciencia. Entonces, porque él se plantea, o sea, él trabajaba en la universidad, era filólogo, era muy reconocido como filólogo en su época, hasta que escribe El nacimiento de la tragedia y toda la comunidad filológica se le vino encima. Entonces ahí empieza a criticar, porque dice, bueno, ¿para qué la ciencia, ¿no? Si no promueve un cambio cultural, ¿no? En ese caso estaba discutiendo con la filología. Eh, y se va metiendo con las demás ciencias, ¿no? Con el tema de la historia. Pero él dice, y cierra esto, dice, dice, mi oficio era el de doctor, entonces no carece de significación que en estos escritos aparezca bruscamente un áspero fragmento de psicología de doctor. Mi listeza es haber sido muchas cosas y en muchos lugares para poder llegar a ser una única cosa. Por cierto, por cierto tiempo tuve que ser también un doctor. Es decir, él en toda su obra revisa también su propia posición. De hecho, cuando vimos El nacimiento de la tragedia, yo después les hice leer un ensayo de autocrítica, de qué cosas se criticaba a sí mismo. Y tiene que ver también con esto, o sea, con un índice de publicación de un libro por año. Y sí, va construyendo su pensamiento a medida que lo va vomitando. Entonces, él tuvo esa condición de obrero de la ciencia, en algún lugar también lo dice así textualmente de sí mismo, eh, pero bueno, él decide dejar este lugar. Todavía le falta un trecho para empezar a encontrar su camino, pero ya lo vemos perfilándose. Vir, ¿algún comentario a nuestra licenciada, también Ischana?
con algo de la inteligencia artificial que no tiene mucho que ver, pero hay un video de Steve Jobs que habla de que pasaría si le pudiésemos preguntar a Aristóteles Te Estás medio entrecortás lejos del cuando hablas. micrófono. Ponete a más ver, cerca del micrófono. ahora, A ver, habla. hola, Sí, está medio entrecortada. esa es la señal, esperen, Ahí a está. ver si se escucha mejor. Dale. Decía, era un video de Steve Jobs en, no sé, los 80s, que él tenía el objetivo de armar un sistema de poder preguntarle a una computadora y que responda como cualquier persona que nos interesase. Por ejemplo, Aristóteles, tira él. Dice, porque la idea es buscar la lógica de cómo piensa esa persona, entonces, más allá de que esté muerto, digamos, poder responder como si fuese esa persona, que es lo que está pasando ahora con la IA. Te fuiste hacia el Ujú. final, Se te ¿bien? va, se te va. Ay, bueno, no, es la señal. No te escucho bien, quizás a mí se me escucha mal, pero bueno. No, era una reflexión, como con esto de la inteligencia artificial. Filosóficamente, pensar, digamos, lo bueno y lo malo, bueno, no sé cómo decirlo, pero me quedé pensando en algo de eso. Por el peligro de la ciencia lógica. ¿Se escucha? Yo creo si te entrecortás un poco. Yo creo que en algún momento va a pasar la moda. em, la vamos a, la vamos a usar por ahí como una herramienta. Nos van a engañar más por ahí, más de lo que nos engañan ahora. Mejor Eh, de lo que Y nos me engañan parece que ahora. mucha gente, así como los jóvenes están volviendo de alguna manera a lo analógico también, me parece que vamos también a usarla como usamos la luz. O sea, no sentarnos a discutir acerca de la luz, sino que la vamos a usar. Como herramienta, pero fíjate qué interesante porque justo lo que hablábamos hoy, esta cosa recurrente de los ciclos, ¿no? Si fuéramos epígonos, tendríamos que creer que, bueno, la inteligencia artificial es el epígono de la humanidad Claro. toda, Claro. ¿correcto? O sea, la inteligencia artificial, el cyborg, ya están hablando varios y seriamente acerca de vencer a la muerte en términos literales. Y es siempre el mismo chiste, o sea, ahora, hoy. Esa es la nueva utopía que nos ofrecen los fabricantes de mentiras, en términos de Charlie García, que los hubo siempre, ¿correcto? Desde allí se manipula y básicamente lo que se trabaja es que nos creamos que estamos en el fin de la historia, que no surja nada nuevo, nada que pueda básicamente ni siquiera criticar o interpelar, va a ser degradado, ¿sí? O sea, hoy no es la historiografía, hoy la inteligencia artificial, hay gente que hace terapia a vivir con la inteligencia artificial. Sí, Es, nos es contaba Nico que tenía alucinante, sus ¿entendés? alumnitos. Y los horrores de la inteligencia artificial por ahora no son populares, pero como todo va a llegar al cenit y como toda estrella, una vez que llega al cenit comienza su declinación porque es así. O sea, aparte lo hemos visto, ya los que somos grandes hemos visto cómo nos cambian el rollo, cómo nos cuentan la historia de otra forma, cosas de las que fuimos testigos. Y acá no estoy haciendo un comentario político, estoy simplemente diciendo que si uno indaga un poquito, hay cosas que me han contado que no vi, para mi generación, yo nací en el 64. Hoy ya tendríamos que estar en la luna, en la paz perpetua, usando la energía atómica para la vida y para la paz, que eran los cuentos de los 60 y los 70. Y sin embargo, viste, en los 90 nos dijeron, se acabó la historia, liberalismo y democracia para todos, desarmamos las agonales propuestas del siglo XX y superamos. Siempre nos están hablando de una superación, que en realidad es ficticia, es completamente falsa, pero completamente falsa. O sea, no es que es verdad que yo diga que es falsa, he visto que me cuentan un cuento cada vez mejor.
Así que en unos años más, quizás no yo, pero los pibes, Virginia, Nicolás, quizás Moni, la gente que ronda los 30 años, vea que Gracias. inteligencia ¿Cómo artificial te quiero? No te voy a firmar la tesis con Ah. eso, ¿eh? son pequeños trucos, son trucos de malabarista estos, mucho rock nacional. Bueno, creo que más o menos entendió lo que quise decir. Hoy es la inteligencia artificial, Horacio, vos también tenés unos años y antes de la inteligencia artificial era Internet que iba a democratizar la cultura. Bill Gates hablaba de hablar con Aristóteles, pero en el mejor de los casos es una mímesis, es una cinta grabada en mi deck de cintas de cassette. No, ¿Sí? nada, es una inteligencia que Mímesis, mímesis. La luz artificial es como la luz del sol, pero no es la luz del sol. Técnicamente es genial, bárbaro. No inventamos un sol. De hecho, la bomba atómica es un antisol, pero ese es otro tema. Somos un desastre como especie. No sé pero si es que necesitamos sobrevivimos mentirnos, ¿viste? todavía. Pero hay que Y después, defender bueno, la la vida, pacificación. no el Perdón. nihilismo. Sí, Ah, ya. hablando de nihilismo, una cosa que comentaba Silvio, ¿ves? Yo dialogo con Silvio con su libro. Eh, Y eso que está muerto, ¿eh? Con la inteligencia sí, artificial tenemos que hacer un maresca para los pibes. sí, yo quisiera tenerlo para hacer algunas Y sí, consultas a veces. yo también. Eh, pero con respecto a los planteos que hace, y es como después lo voy a buscar bien y te voy a pasar bien el comentario acerca de la ciencia que hace, pero nombra muy bien, es que todos los conceptos que está tirando, sin nombrarlos, es la antesala de lo que después le va a poner nombre en nihilismo. Claro, O tal cual. sea, Hasta está apareciendo ahora esto. ni apareció la palabra, ¿no, Moni? No, 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 no. No, todavía no, todavía se está armando, todavía está en su periodo metafísico, o sea, está en un periodo como medio extraño. Eh, pero no, pero o sea, leemos esto nosotros que sabemos que uno de sus temas fuertes va a ser el nihilismo y ya lo vemos construir esta idea con la crítica a su época. Eh, bueno, no sé, a mí me da siempre que pensar, Nietzsche. Mira que voy y vuelvo una y un millón de veces. Pero bueno, los otros tres son fanáticos de Nietzsche, así que no tengo que venderles nada. Pero me interesa, Horacio, que, 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 que le vayas prestando un oído interesante, porque aparte los conceptos los estás entendiendo bien. No, no, realmente me interesa. Lo que me falta es lectura, obviamente, ¿no? Tengo que leer mucho. Mira, Horacio Nietzsche diría que la fuerza plástica, pese a ser científico, la tenés intacta, así que... Sobre todo yo con mi fisicoculturismo. No, Bueno, nos vemos el año que viene. sin Bueno, duda, eso espero. una Para Espero, hacernos pregunta retorno. interesada. ¿Yo puedo copiarme la bibliografía que vos mandaste? Porque no quiero hacer lío con la universidad, ¿no? Te quiero decir sí, de... la Porque, bibliografía, la porque bibliografía, los libros estos no están en las librerías en este momento, están agotados, casi todos. ¿sí? Estas, sí, las... Pero todo lo que está subido en la nube, en Sí, realidad, ha sido bajado de internet, así que está todo lo que está, te lo podés En descargar. PDF vas a encontrar, ¿eh? De bueno, todo lo que bueno, está subido, vos fijate que en el grupo de WhatsApp sí, hay una parte donde dice descripción con respecto al grupo. sí, sí. Ahí yo dejé anotado ya desde el año pasado los links que llevan a la bibliografía y a las grabaciones. Claro. Todo lo que está ahí subido, o sea, todo,
la bibliografía y las grabaciones te las podés descargar. O sea que esos links están en funcionamiento. Están en funcionamiento y yo Ah, los voy actualizando todo el tiempo porque, porque yo sé, yo para la primera intempestiva usé una traducción de Sánchez Pascual, de Editorial Alianza. eh, Después para esta usé la de las obras completas, que es de Tecnos, que tiene diferentes traductores, pero todo está. O sea, y si querés ir leyendo más cronológicamente, las obras completas te van a claro, organizar. Y yo lo que hago es dejar buenas traducciones. Además, también dejo intérpretes. O sea, libros como para quien quiera leer algún tema, hay una carpeta que está tiene una subcarpeta de intérpretes. Todo eso te lo podés bajar porque aparte para mí es muy importante tener buenas traducciones. claro, claro. Entonces, a veces una buena traducción no se consigue o sale carísima, o no la podemos compartir, entonces, porque no la tengo digitalizada. Entonces, todo lo que está ahí es bueno, lo Claro. podés descargar y lo podés leer Bueno, tranquilamente. fenómeno. Si no, yo quería, te preguntaba porque no quería crearte un problema por ahí, ¿viste? No, 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 eso lo armé yo y el drive ese es mío, es personal, así Ah, que bueno, no es de la universidad. Y bárbaro. aparte es lo mismo que le comparto a los chicos, y aparte se va sumando, porque a veces encuentran un libro digitalizado que está bueno y lo vamos subiendo, Bueno, me lo fenómeno. dan y lo subo. No, 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 para eso bajate todo lo que quieras. Fenómeno. Igualmente está ahí, te digo, porque son un montón Claro. de gigas. Sí, sí, eh, sí, sí. si lo vas a descargar, bájatelo en un disco externo, pues se te va a estallar la Claro, claro. computadora. No me Pero, alcanza. pero sí, y sí es importante para mí, por lo menos, que sigas un orden cronológico, Claro, claro. porque Sí, yo por ahora básicamente son las obras que vimos con vos, va, que yo vi con vos, trabajar por lo menos estas, leerlas tranquilo, ¿viste? Digamos, ¿no? Este, o sea, esa es por ahora mi intención, pero después sí, bueno, si puedo seguir, obviamente, ¿no? vamos a seguir, el orden siempre es cronológico Claro. que vamos a seguir, con lo cual la que le va a seguir inmediatamente va a ser Schopenhauer como educador y la de Wagner. Wagner. O sea, Ah, son las que le siguen. Y después ya entramos con todo el periodo como más intermedio, que es la de los aforismos, que vamos a entrar con Humano demasiado humano, después Aurora y después la Gaia Ciencia. Y mm, después y Ahí recién llegas a ahí Zaratustra. empezamos con el Zaratustra, porque estamos siguiendo perfecto, sí, sí. el orden. Y después Bárbaro. son obras posteriores al Zaratustra. Pero por eso, si querés ir leyendo, seguí el orden cronológico y lo que Bárbaro. entiendas, entendés, pero por lo menos Sí, tenés sí, una sí, sí. aproximación al texto. Claro, claro. No, no, la utilidad es esa. Por ejemplo, a mí todo esto me orienta de cómo ir haciendo la lectura. O sea que esa es la utilidad, ¿no? Para mí del taller, digamos. Para la vida. Sí, Claro, aparte, aparte, a mí me importa trabajar con la fuente directa, o claro, sea, por más que a veces sea reiterativo, a veces sea más fácil, bueno, acá estoy parafraseando, pero no me estoy saliendo por lo menos del orden que plantea el autor, o sea, estoy tratando de simplificarlo, de facilitarlo, pero teniendo un contacto con con la obra original, claro, si no parezco un manual, claro. si no una inteligencia artificial, chicos, Exacto. que debe ser más inteligente que yo. Sí, Vir, Los libros de Maresca no están.
¿Qué? ¿Los libros de Malena están digitales? No. Sí, yo los había digitalizado. Ah, Me voy a fijar si están en la carpeta esta del Drive, porque ya no sé dónde metí cada cosa. Alguno Em, puede estar en la red, ¿eh? Yo alguno bajé en PDF en algún momento, después lo conseguí. Alguno en algún lado está, perdido ahí en la red. si lo tenés, si lo encontrás, yo los Dale, mandé a lo busco escanear, y lo los mando al grupo. Lo mandé, que tenga, si veo que tengo algo que estoy seguro que sí, lo mando al WhatsApp, ¿les parece? yo los mandé a escanear, pero cuando me los escanearon, me los escanearon como medio chanfleado, entonces que a mí yo uso mucho los libros digitales para copiar, pegar, resumir y todo eso. Y entonces no están no están buenas las versiones para copiar, pegar el texto. Sí para leerlo, porque está como una fotocopia. Pero yo digitalicé 3 o 4 libros de Silvio. Y ahora le voy a escribir a Victoria a ver si se acuerda en algún momento de los libros de él. Ahora me fijo, Vir. Sí. Bueno, Está, gente, nos vemos el año que viene. bueno, Estuvo Bueno, buenísimo, Moni. La verdad que un gusto, chicos, hablar sí, con ustedes. ¿Les gustó eso. el taller? Sí, obvio. Yo Va, no sé, sí, 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 sí. hablo por mí. Eh, yo tuve un año soy lleno un de colado Nietzsche. feliz. No, Bueno, buenísimo. Claro. ¿Qué decías, Nico? No, que tuve un año lleno de Nietzsche. Ah, claro. Me dejó, me dejaste con un montón de inquietudes, pero más bien prácticas. Y, y la verdad que, como siempre, bueno, es un gusto, como decía Pablo, sin duda. tener estos encuentros que son con personas que están tan interesadas, que les copa. No Eh, sabios, pero que quieren parecer inteligentes, ¿no? sí, qué Que sé no, yo, no que ocultamos la quieren, ignorancia tampoco. Exacto, Claro. para nada. claro. Así que sí, sí, sí. Sí, Nico tiene una sobresaturación Sí, nichiana. está. Sobredosis de Nietzsche. Está Estoy, pobre, ya viene del año pasado. Esto a full y sí, ya está preparando su tesis. O sea, ya debe estarlo cubrando. estoy ahora conociendo a María Zambrano. Ah, es Eh, una maravilla absoluta, pero así de corazón te lo digo. sí, estoy conociéndola porque estaba entre Nietzsche y Camus. Y había algo que no encontraba en ninguno de los dos, y en una nota periodística que leí, eh, apareció, bueno, desde una cita hecha de un libro de María Zambrano. Así que empecé a investigar un poco y me compré uno que se llama Filosofía y Poesía, que es ¿Sabes que alguien en la Facu fascinante. hizo, me parece, una tesis de Zambrano, ¿no? sí, Puede No ser. tengo idea. era un chico que tenía apellido griego. Apa, qué sugerente. Ah, Era Juan Pablo, eh, y que estuvo en la jornada conmigo, por eso me lo acuerdo. Tendría la Facu que hacer un lugar donde estén las tesis o algo, pero bueno, Sí, eso es hay, pedir hay, mucho. hay, hay ¿Lo hay? eso. Sí, ah. sí, sí. eh, Habría que preguntarle a Luciano. Pero sí, porque quedan guardadas. Y él hacía de María Zambrano, me acuerdo. Es más, puso eso, justo ese texto. Sí, Juan porque Pablo, Pablo, Papa, creo que era, no sé si es griego, Papacidero. No, che, re griego, sí. Suena re griego. Él. no, no. Bueno, si querés podés averiguar también por ahí. sí.
Bueno, gente, yo mañana me fijo qué tengo en PDF y lo mando al grupo, total, a nadie lo va a molestar. No, no. Bueno, O Digo, pásamelo a mí, yo lo subo. te lo paso, sí, respetemos la autoritas, Y correcto. yo lo subo al Drive, así queda Dale, todo en el mismo lugar. dale. Bueno, 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 gente, nos niños, vemos la próxima. gracias. Chao, Nos muchas Chau, vemos. que chau. tengan gracias un y buen fin de fantástico año. fin Que de sea año y Igualmente. productivo. festividades. Bueno, chao, chao. Chao. Cuídense.